Estudiantes, buenas tardes. Les presento aquí la clase de geometría para esta semana. Vamos a trabajar teoremas. Para esta clase los invito a realizar dos actividades. La primera actividad es una actividad de indagación. Vamos a buscar la definición más acertada de teorema, que es teorema en geometría, y realizamos esta actividad práctica referente al teorema de Pitágoras y contestamos estas preguntas que hay aquí formuladas. Luego de eso los invito a tomar notas en su cuaderno de esta conceptualización. Vamos a hablar de Tales de Mileto, de este personaje, conceptualizamos, miramos este ejercicio que nos explican desde este gráfico. Este ejercicio está relacionado con el teorema de Tales. Tomamos estas notas en el cuaderno porque el teorema de Tales lo vamos a trabajar para la próxima clase. Simplemente lo que vamos a hacer aquí es tomar notas en el cuaderno de esta gráfica y escribir los conceptos que hay alrededor de ella que se refieren a las definiciones del teorema de Tales. Entonces tenemos aquí el teorema de Tales, una definición, y a partir de ella hay otro gráfico que lo debemos tener presente aquí y otra definición en el teorema de Tales. Entonces estas definiciones es importante que las tengamos en el cuaderno. En esta clase nos vamos a dedicar a hablar del teorema de Pitágoras. Por esa razón aquí está también, hablamos de este personaje de Pitágoras, su trabajo en la geometría griega, la matemática y la geometría griega. También nosotros tomamos estas definiciones del teorema de Pitágoras. Aquí este personaje Pitágoras se refiere con el análisis que él hizo, su investigación que hizo está relacionada al triángulo rectángulo. Pitágoras, en ese análisis que él realiza, observa que todo triángulo rectángulo cumple las siguientes características. Tiene un lado más largo que otros, que él llamó hipotenusa, y los otros dos lados del triángulo él los llamó cateto. De ahí, a partir de allí, él saca una definición que expresa a través de la siguiente ecuación. Él dice que en todo triángulo rectángulo se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos en ese triángulo. Entonces aquí tiene él esa definición, de ahí parte de esta ecuacioncita que él tiene ahí para calcular. Entonces Pitágoras dice que a partir de esa ecuacioncita yo puedo conseguir cualquiera de los lados de un triángulo rectángulo, solo conociendo dos de ellos. Si yo conozco la medida de dos de sus lados, soy capaz a partir de esta ecuación conseguir el tercer lado. Y a eso nos damos entonces, para eso, aplicando ese teorema de Pitágoras, nos iríamos a nuestra segunda actividad, de esta clase. Entonces, pero antes de presentarles la actividad, quiero que resolvamos este problema a partir de la aplicación del teorema de Pitágoras. Entonces miremos, por ejemplo, este problema me dice calcular el valor de las variables x, y de la siguiente figura. Aquí yo tengo esta figura que ya ustedes la conocen, esta figura geométrica. Me dice que
La altura en esta figura es de 8 centímetros. Me dicen que este lado de esta figura es de 10 centímetros y me están pidiendo hallar esta longitud que está marcada con X. Y me están pidiendo hallar esta otra longitud que está enmarcada con Y. Listo. Entonces vamos a solucionar este problemita. Vamos a darle solución a este problemita aplicando la definición del teorema de Pitágoras. Si nosotros podemos observar esta medida, esta altura, con esta parte estamos formando un triángulo rectángulo. Un triángulo que es rectángulo aquí, en este lado. Según ese análisis que hace Pitágoras, si entre el lado que se ubica al frente del ángulo recto, a ese lado es que él llama hipotenusa. O sea que esto es la hipotenusa. Vamos a llamar este lado H. Y a este lo llamo X. Y digamos que a este otro lo vamos a llamarlo cualquier letra. Llamémoslo A. Listo. Aplicando la definición de Pitágoras, la definición del teorema de Pitágoras, H la hipotenusa, entonces lo que dice Pitágoras es que el cuadrado de H, en este caso es la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los lados, de X cuadrado, ¿sí?, más A al cuadrado. Listo. Esa es la definición del teorema de Pitágoras para este triángulo que estoy trabajando aquí. Ese triángulo me está sirviendo para hallar esta medida, X. Listo. Voy a sustituir valores conocidos. Mire que yo aquí conozco dos lados de este triángulo. Te voy a decir que H es 10 centímetros, o sea que esto sería 10 centímetros. Todo esto elevado al cuadrado es igual a X al cuadrado, dato que no conozco, más A, y aquí vale 8 centímetros al cuadrado. Listo. Resuelvo esas potencias entonces y tendría que esto sería 100, 10 por 10, 100 centímetros cuadrados es igual a X cuadrado más 8 al cuadrado es 8 por 8, 64 centímetros cuadrados. Listo. Despejamos entonces esta ecuación a X cuadrado. Entonces este que está sumando lo paso a restar. Entonces me quedaría 100 centímetros cuadrados menos 64 centímetros cuadrados. Me imagino que ya ustedes en matemáticas trabajaron ecuaciones. X al cuadrado. Listo. Ya la despejé la ecuación. Entonces esto me queda, tengo 100 menos 64 es igual a 36 centímetros cuadrados es igual a X cuadrado. Listo. Como yo necesito el valor de X, no el valor de X cuadrado, entonces para eliminar este cuadrado le saco raíz cuadrada a ambos lados. Le saco raíz cuadrada a ambos lados. Entonces podría decir yo de aquí, entonces de eso podríamos decir que la raíz cuadrada de X cuadrada es X es igual a la raíz cuadrada de 36 centímetros cuadrados. Y la raíz cuadrada de 36, ya sé, eso es 6 centímetros. ¿Sí? Ahí está el valor de X. Ya tengo el valor de X, que era mi primera tarea que tenía en este problema.
tengo el valor de X. Ya sé que esta medida de aquí hasta acá mide 6 centímetros. Listo. Ojo, observemos esta figura que ya nosotros la hemos trabajado en clases anteriores. Si yo miro esta figura, este triángulo que se me forma aquí, miren, esta también es una altura, o sea que esta distancia también mide 8. Este triángulo, que lo voy a llamar 1, y este triángulo, que lo voy a llamar 2, son equivalentes, ¿sí? O sea que el triángulo 1, el área del triángulo 1, el triángulo 1 es igual al triángulo 2. Por lo tanto, esta distancia que hay de aquí hasta acá también es X, ¿sí? También es la medida de X. O sea que también vale 6. Listo. Pero yo conozco que esta distancia de aquí hasta acá vale 24. Entonces, yo de aquí, de esto, conociendo esta medida, puedo deducir la medida de Y. Es decir, sería 24, esta medida total, quitándole este espacio y quitándole este espacio. Entonces, esto sería 6 aquí. Y esto sería 6 acá. Vamos a colocarle ese numerito. Entonces, Y sería igual entonces a 6, perdón, mejor digamos así, Y es igual a 24, y le restamos a 24 y le restamos 6, estos 6, menos estos 6, ¿sí? O sea que eso sería 24 menos 12. Entonces, de aquí podría concluir que Y sería igual a 12. Listo. Y ya tengo las medidas que me están pidiendo. Entonces mi solución de mi problema sería lo siguiente, que X es igual a 6 y que Y es igual a 12. Y lo que hice fue aplicar el teorema de Pitágoras. Sí, para calcular, con el teorema de Pitágoras tuve que calcular esta longitud, y a partir de las deducciones pudimos nosotros calcular el valor de Y, porque ya esta figura ya la habíamos estudiado, esta figura geométrica ya la habíamos estudiado. Entonces nosotros sabemos que al trazar esta altura, en estas esquinas se me forman dos triángulos congruentes, y en este centro se me forma un rectángulo. Listo. Entonces tendríamos ya, conociendo eso y aplicando el teorema de Pitágoras, conociendo esa parte, tenemos nuestra segunda actividad de esta clase. Y nuestra segunda actividad es un taller de teoremas, en este caso el teorema de Pitágoras, y tenemos 5 ejercicios para resolver. El primer ejercicio me habla de hallar el valor de estas incógnitas, es decir, repasar estas ecuacioncitas, resolver estas ecuacioncitas, conseguir el valor de cada una de estas incógnitas. Mi segundo problema, nos están hablando de esto y me están preguntando cuánto mide, me dirá el largo del terreno, este largo. Diremos que esta diagonal mide 15 y esta altura mide, pero esto que se me formó aquí al trazar esta diagonal, como este es un rectángulo, estas esquinas son ángulos rectos, o sea que esto, al trazar esta diagonal, me formaron triángulos rectángulos congruentes, ¿sí? Son congruentes. Listo. El tercer problemita
nos hablan de un triángulo isósceles, ese ya lo conocemos, sus lados, tiene dos lados iguales, un triángulo isósceles. Aquí nos hablan, cuando yo trazo la altura de un triángulo isósceles, me genera dos triángulos rectángulos congruentes. Entonces, a partir de allí aplicamos el teorema de Pitágoras y resolvemos. Nos hablan de una escalera apoyada en una pared, y entonces al yo apoyar una escalera en una pared con la base de las escaleras separadas de la base de la pared, se me forma un triángulo rectángulo. Entonces allí nos están pidiendo calcular esas alturas. Y nuestro quinto y último nos muestran aquí esta figura, un rombo, esta figura geométrica que ya conocemos también, el rombo. Y cuando este rombo traza estas diagonales, en estas esquinitas, estos lados que se me forman son triángulos rectángulos congruentes, ¿sí? Entonces allí aplicamos, recordemos que este es un rombo, por lo tanto todos estos lados tienen la misma medida, ¿sí? Tienen la misma medida. Y este ángulo es recto, por lo tanto allí nos dan las medidas de las diagonales. Ojo, estas diagonales aquí se cortan en la mitad. Listo, para que sepamos, estas diagonales al intersectarse aquí se cortan en la mitad. Esa característica tienen los rombos. Entonces, jóvenes, yo los invito a que hagamos esta actividad. No son actividades extensas. En esta primera es practicar el teorema de Pitágoras, hacer sus procedimientos como lo expresé ahí en ese problema. En esta parte de acá es hacer esta consulta y hacer este ejercicio práctico y escribir en su cuaderno estas definiciones. Es importante tener que estas definiciones del teorema de Tales, necesito que me la tengan en su cuaderno, porque va a ser la próxima clase. La próxima clase vamos a hablar de teorema de Tales, y que nos quede claro el teorema de Pitágoras. Entonces esta parte de conceptualización necesito que me la tengan presente en su cuaderno, que en el ejercicio que vamos a hacer de la próxima clase no les doy a escribir estas conceptualizaciones, ya las tenemos en el cuaderno. Entonces yo parto de esas definiciones que ustedes tienen allí para explicarles entonces el teorema de Tales. Jóvenes, feliz tarde y éxito en su trabajo.